desde el negro más oscuro de la humanidad. Canto con la fuerza de los pueblos y su identidad. Canto desde el fuego de la lucha por la dignidad. Canto por la sangre de los ojos que nos sanarán. Canto para denunciar que el nunca más no era verdad. Canto por los muertos que se fueron y no volverán. Canto sin sosiego porque nada los devolverá. Canto por Gustavo y por los días que ya no verá. Entre tanta noche y entre tanta muerte. Sean todos muy bienvenidos a una nueva emisión de La Esquina del 6 a través de la Radio Extremo, la 96.1 FM del dial. A ellos los pueden buscar a través de su Facebook Extremo Comunitaria. Y a nosotros, como siempre les comentamos, en nuestros canales de YouTube y Spotify, Nueva Aurora Medios, La Esquina del 6. Hoy, en este programa ya número 30, ya estamos cumpliendo 30 programas. Sebastián, ¿cómo estáis, Seba? Hola Jaime, acá estamos, salió el sol, así que hay que ver la posibilidad rápidamente de quizás lavar alguna ropita que tengamos por ahí, porque los días han estado bastante cerrados y por fin nos llegó un rico solcito de primavera. Estábamos esperando, yo de verdad estaba esperando que se afirmara un poco el clima y no prender la estufa, porque incluso hasta el día de hoy estuve prendiendo la estufa. De esta semana. Literalmente vaya a sacar tus trapos al sol. ¿Eh? Tú estás ya abuelita ocupando estufa en primavera, ¿sabes? Nada que ver eso. Pero bueno, hoy esta semana ha estado bien informativa, se ha movido bastante con respecto a lo político, ¿cierto? Que es más o menos los temas que tratamos siempre en este podcast. Pero esta semana también tenemos una invitada súper especial con quien vamos a estar conversando. Ella es Macarena Ripamonti, es licenciada en Ciencias Jurídicas y es candidata por el Frente Amplio y Revolución Democrática acá al municipio de Viña del Mar. ¿Cómo estás, Macarena? ¿Cómo están, Seba y Jaime? Súper bien. Muchas gracias por la invitación a Nueva Aurora Medios. Sí, pues y gracias bacán por lo de invitada especial también. Como todos, pues sí. Oye, no, gracias a ti por acompañarnos en estos minutitos. Sabemos que estás en campaña, así que estás súper ocupada, así que gracias por estar estos minutos con nosotros. Oye, Sí. chiquillos, comentarle un poco la pauta de esta semana. Obviamente vamos a estar conversando muchas cosas con Macarena, pero comentar un poco lo que ha pasado esta semana que no ha dejado de ser importante, que tiene que ver con este nuevo retiro del 10%, de esta pugna entre el Congreso y el presidente de la República, entre qué proyecto gana, digamos. También tuvimos la renuncia del general Mario Rosa por este tema que pasó, de este baleo impresentable, hay que decirlo, a niños del Sename, sustituido ahora por el general Ricardo Yáñez. También tenemos otro tema que es, ya no sé cómo decirlo, llega a dar hasta vergüenza nombrarlo, que es el rechazo a los escaños reservados para pueblo originario acá en el Senado, y que ahora pasa a comisión mixta, pero no sé, yo creo que este tipo de cosas deberían salir así, como de un chasquido de dedos. Una de las principales demandas de los movimientos sociales de estos últimos años, y chuta, lo rechazo, no sé en qué están. Macarena, me gustaría que de estos temas, de esta bomba racimo que tiré acá para iniciar el programa, ¿cuál de todos ellos te llama la atención y te gustaría comentar? Yo creo que respecto de los tres, que es, Mario Rosas, 10% nuevamente y escaños reservados son parte de un mismo fenómeno. Yo creo que el título de la canción se llama Agotamiento Institucional y en segundo lugar desafección política o no política en términos generales, sino más bien precisamente de la política profesional, de los representantes, un agotamiento del modelo de representación y de cómo sigue haciendo agua por todos lados y de cuán cada día se hace más evidente, más patente. Reafirmamos la idea de que necesitamos un nuevo marco de entendimiento donde las relaciones entre lo político y lo social sean diferentes. Yo creo que primero que todo veo que es parte del mismo fenómeno. El 10% llega nuevamente y luego va a haber un tercero y un cuarto,
no solo porque nuestras pensiones están agotadas, porque más del 50% de Chile gana menos de 400.000 pesos y por lo tanto, 500.000, perdón, y por lo tanto sabemos que matemáticamente va a ser muy poco probable que alcancen a obtener este gran pozo de 100 millones de pesos para el día de hoy con la tasa de reemplazo, es decir, con el dinero que vas a obtener de tu pensión en relación a tu último sueldo, no pueda superar la línea de la pobreza al día de hoy. Hoy día solo 0,5% de las mujeres jubiladas alcanza a tener 100 millones de pesos en sus cuentas individuales y por lo tanto hace muchos años que ese sistema viene haciendo agua. Eso sumado a una desafección y un abandono terrible de las condiciones materiales de las personas por parte de este gobierno, de tratar de focalizar extremadamente las ayudas del gobierno en una crisis de pandemia, la más terrible que hemos tenido en el último siglo, tratando de que las personas se arrastren por el suelo, que demuestren una indignidad absoluta para recién ahí dar un bono miserable. Yo creo que eso es el correlato mismo de no entender que ya no son suficientes los modelos de representación y que nos seguimos entendiendo o nos siguen entendiendo nuestros representantes de que, valga la redundancia, la representación tiene un límite, de que los hombres no pueden hablar como las mujeres, como los adultos no podemos hablar por los niños, niñas y niñas, y que tampoco podemos hablar por los pueblos originarios, por los pueblos originarios, los pueblos indígenas, como ustedes quieran denominarlo. Entonces yo creo que es parte de la misma canción, pero el fenómeno se empieza a representar en distintos lugares. Entonces creo que más bien esa es mi conclusión. Y respecto a lo que ocurre con Mario Rosas, esto no se trata de Mario Rosas, no se trata del nuevo director general de Carabineros, se trata sí de las policías, pero las policías son esencialmente no deliberantes, son esencialmente jerarquizadas. Aquí el problema que existe es del gobierno, del ejecutivo. La existencia de violaciones a los derechos humanos que existen, que están probadas, porque las violaciones a los derechos humanos no se prueban en los tribunales de justicia, ¿sí? Están absolutamente perfeccionadas y acreditadas en los diferentes informes de organismos internacionales desde el 18 de octubre a la fecha, ¿sí? Y la gravedad de esas infracciones deberían haber habilitado y deberían haber ameritado la salida temprana del presidente de la República, que según mi criterio es el único responsable legal y político de las violaciones a los derechos humanos que no solamente se han vivido el 18 de octubre en adelante, sino también la crisis de violación de derechos humanos que se han vivido por nuestro sistema y que han sido denunciados frente al cuidado y al deber del Estado del cuidado de los niños más vulnerables de nuestro país, que son los niños, niñas y adolescentes que decimos que son de Sename, pero no son de Sename, son del Estado. Yo creo que hay bastante evidencia de que él es el único responsable y sencillamente debido al mismo agotamiento institucional que mencionó antes, de esta protección, de esta necesidad de un status quo permanente, de resguardarse sus propias espaldas, de resguardarse sus propios negocios, es que hoy día el presidente de la República probablemente no vaya a salir. Pero ya sea que salga Mario Rosas o sea que haya cualquier director general de Carabineros, esta es una crisis del gobierno completo y principalmente creo que con fundamento jurídico y valoración política creo que el único responsable es el presidente Piñera y que cuando fue la oportunidad de poder acusarlo, él debería haber sido sacado de su cargo tempranamente. Yo creo que disculpa ahí como para cerrar el punto, creo que la única manera de tener una responsabilidad como país y de haber cumplido los derechos internacionales de los derechos humanos, de haber evitado prudentemente que existieran más violaciones y de haber podido de alguna manera reparar y evitar que esto siguiera sucediendo, la única manera era sacar al presidente de la República y no a otra persona. O a él y a las otras personas, más bien dicho. Macarena, por lo que puedo analizar de tus palabras, al parecer como que no rehuyes a cierta conversación o discusiones que te puedan plantear. En función de conocerte un poco más, porque bueno, ha existido figuraciones nuevas dentro de un fenómeno que puede ser un poco más amplio después del 18 de octubre, que es el recambio, ¿ya?
el recambio político, tanto institucional también como la serie de redes que se están reconfigurando en la base social, ya que es un fenómeno que se está dando. En función de esto mismo, que es una nueva figuración, nuevas figuras que están asumiendo ciertos desafíos, entrando en la arena, esta arena tan compleja, tan áspera, sobre todo en la comuna de Viña del Mar. No es la primera vez que he escuchado esta pregunta en función de quién es Macarena, de dónde viene, eh, cuáles son de alguna forma su sector geográfico dentro de la comuna de Viña del Mar que la va formando como sujeto, como ciudadana, porque en algún momento pasa de alguna forma desde el anonimato a la figuración pública. ¿Qué ocurre ahí? ¿Y cuáles son tus orígenes para explicar a la gente que por primera vez te está escuchando? A mí me gusta siempre cuando comienzo a responder esta pregunta, que me parece una de las más vitales para el ejercicio de un cargo público, porque los cargos públicos y de elección popular vía votaciones democráticas es una elección más bien de un para qué, de un por qué de una persona y no de otra, ¿no? No son cargos elegidos por alta dirección pública. Entonces no solamente estamos hablando aquí de las competencias profesionales que podría tener una persona, que yo podría tener las suficientes para algunos y insuficientes para otros, eso siempre va a estar en disputa. Pero creo que esta es la respuesta más importante, y hoy día siempre me gusta comenzar diciendo que represento mucho más de lo que soy como persona, en términos de capacidades profesionales y en términos de capacidades humanas. Yo nací en Viña del Mar, me crié en Viña del Mar, estudié en Viña del Mar, trabajo en Viña del Mar y ahora tengo a mi familia acá. Mi origen, la verdad es que soy hija de una madre adolescente, como muchas familias ha pasado en nuestro país. Mi papá se fue a comprar cigarros, así que mi mamá junto con mi abuelo fueron los que me criaron. Entonces me paro desde ese lugar, de hecho llevo el apellido de mi madre, con mucho orgullo. Estudié con mucho esfuerzo de mi mamá en una escuela pública, en la escuela 15 en ese tiempo, ahora se llama escuela, bueno, siempre se llamó Escuela República del Ecuador, pero éramos la escuela con número antes, y una muy bonita experiencia. Tuve mi profesora Cecilia Méndez, y luego uno de mis abuelos, de mi abuelo paterno, tuvo la posibilidad de trabajar como profesor de informática en un colegio en Pasondo, en el colegio Aconcagua, en un colegio que, por supuesto, mi mamá no podía pagar, pero mi abuelo me pudo llevar para allá, así que ahí terminé de estudiar el resto de mis años escolares en un colegio subvencionado. Fui scout por muchos años del Grupo Monseñor, del Colegio San Antonio. Yo creo que me gusta decirlo porque eso me determinó como persona. De hecho, hoy día muchas personas del comando y que trabajan en la campaña son de ahí, son personas que me conocieron de muy chica, cuando yo entré con 6, 7 años. De hecho, entré a ser lobata porque entré por mi tío chico y me gustaba quedarme con él. Y eso me formó mucho como persona. En ese scout había personas de toda clase social, de todo origen político. Éramos, no sé, me acuerdo que teníamos alguna reunión en la casa de algún compañero o compañera después de las jornadas de día sábado, y no sé, nos íbamos a la casa de la Daniela, que en ese tiempo era mi mejor amiga, hija de padres trabajadores, todo súper bien, y después nos podíamos ir a la casa de la Camila, que no sé, pues su papá con su familia se iban, no sé, 7 veces de viaje en el año a, no sé, diferentes partes del mundo, y su casa me acuerdo que tenía piscinas y muchos perros y todo, y después nos íbamos a una fiesta en el mismo día a terminar a la casa de un compañero que no sé, pues vivía en Forestal, con su mamá también soltera, y su casa no sé, pues todavía no le habían puesto piso, y nosotros de lo más bien compartíamos y nunca fue un problema, nunca nos dimos cuenta de que habían diferencias en términos sociales, nunca. Entonces creo que eso fue vital para mi formación como persona. Creo que fue muy lindo, y hoy día compartir con toda esa gente hasta el día de hoy fue una experiencia muy bonita, de entender que lo que le pasa al resto de las personas es significativamente relevante para ti, y que lo que tú haces también impacta en la vida de las personas.
y que finalmente funcionáis como colectivo. Yo creo que esos son los aprendizajes más grandes que tuve ahí. Pero también fui deportista muchos años, entrené, fui gimnasta artística también, hice cheerleader mucho tiempo y también fui de aquellas deportistas que tuvo que competir en otros lados y que para poder pagarse los trajes o cosas así tuvo que semaforear con sus compañeros, que hasta el día de hoy también hay algunos en el comando. También están ahí haciendo campaña y para el verano, sé que llegamos a pasar la primaria, vamos a hacer ahí algo con los cheerleaders. Así que la verdad es un mundo bien diverso el que me formó. También no fui de aquellas que a los 18 años entró a estudiar una carrera de Derecho, para nada. Varios años trabajé en el Molde Viña, trabajé como garzona mucho tiempo, para poder ahorrar las lucas. Yo me fui a vivir sola muy joven y luego entrar a estudiar, juntar las lucas para poder estudiar. Y en ese sentido, esa es un poco mi formación como persona, ¿no? Creo que eso hace una distinción. No es que haya un valor necesariamente por haber tenido esa experiencia que de pronto suena como, uy, ella, para nada. O sea, este relato no es victimista, sino es del todopoderoso. Creo que eso me da herramientas de poder súper, súper grandes y una comprensión de la vida distinta, porque he tenido amigos, compañeros de trabajo de todos los lugares. Y creo que eso me vuelve particularmente distinta, ¿no? No vengo de una familia que sean grandes políticos poderosos. Soy primera generación de profesionales en mi familia, entonces no tuve esas conversaciones políticas en la mesa con mis abuelos, con mi mamá, eso nunca existió. Entonces mi formación más bien es posterior, entrando a la universidad, dándome cuenta de otro tipo de cosas. Y creo que eso hace una distinción grande respecto de los otros candidatos. No digo que sea mejor por eso, sino que lo que nosotros cargamos, lo que nosotros somos, yo creo que no son simplemente ideas, sino que tienen que ver con la experiencia, con la práctica de la vida. Y eso está de alguna manera en mi mochila y eso es lo que traigo conmigo. Y después, bueno, en la universidad me di cuenta que me encantaba el derecho, es mi pasión, creo que es la carrera de mi vida. Me encanta el derecho y sobre todo el derecho público desde el año 2015, que me puse a trabajar con justo un compañero que vino acá a la radio, también Jaime. Nos pusimos en ese tiempo había una revista de derechos fundamentales en una universidad que tenía un perfil privado, poco crítico. Jaime en ese tiempo era director de la universidad y se hacía un esfuerzo por tener una perspectiva distinta. Muchos profesores de escuelas de derecho de la región, como la Universidad de Valparaíso y la Universidad Católica, nos formaron en ese sentido muy crítico hasta que, bueno, la universidad cambió abruptamente el perfil. Pero desde ahí, nada, el derecho público fue lo que me formó, me encantó la investigación y por ahí iba un poco mi rumbo, mi deseo era entrar a la academia, poder formar un currículum competitivo y el día de mañana ser una profesora, eso era lo que yo quería. Y ayudar desde la trinchera crítica, desde el estudio, para poder aportar ese bálsamo teórico que siempre va acompañando las discusiones políticas, el agenciamiento popular y que es parte de todos los fenómenos de la historia. Es el lugar que me acomodaba, pero por circunstancias de la vida y también porque en ese tiempo necesitaba trabajar, me empecé a perfeccionar en el derecho público también y ahí es como litigué algún tiempo y después por razones muy, muy, muy X llegué a trabajar al Congreso Nacional asesorando a Jorge Brito en materia de derecho administrativo, en materias de defensa nacional principalmente. Y por una experiencia que tuve, justo mi profesora de Derecho Civil había sido formada también y trabajaba para las Fuerzas Armadas. Y ahí me puse a trabajar con él y ahí conocí a Revolución Democrática y me di cuenta que finalmente uno milita socialmente, milita en espacio, es parte de algún colectivo, porque hay una mezcla no solo ideológica, insisto, sino que también hay afectos, prácticas y circunstancias que te llevan a estar en algún lado. Y a mí me gusta decir que soy militante de Revolución Democrática Viña del Mar, quinta región. Creo que me represento mucho con las personas que estamos acá. Creo que hay una base militante distinta que viene desde otro lado. Compartimos mucho afecto con gente que son representantes de Revolución Democrática. Mis grandes afectos, por ejemplo, con la presidenta Catalina Pérez, que tiene mi misma edad y que la veo trabajando todos los días
siendo la primera en levantarse, la última en acostarse, siendo la presidenta de un partido y llevando adelante una agenda de una diputación, fiscalizando, trabajando en terreno para no perder esa desafección que existe con los territorios. Entonces hubo cosas muy bonitas que me gustaron y dije, bueno, si voy a hacer parte de algún proyecto que sea acá. Y así entré hace como 2 años a militar a Revolución Democrática. Después de ver un tiempo de su trabajo, y ahí, claro, me uní al territorio comunal de Viña del Mar. En Viña del Mar había un proyecto muy interesante, habían personas que trabajaban hace muchos años por diferentes disciplinas, por sus diferentes profesiones. Y no sé, pues tenemos compañeras como la Paula Díaz, que es una grande que lleva 25 años trabajando, que trabajó en Sename, que ha recorrido a pata todos los cerros de Viña del Mar y que también desde Revolución Democrática está tratando de hacer algún cambio. Compañeros que trabajan en APS, que viven en los cerros de Viña del Mar y que tienen una mirada militante distinta desde el barrio. Y eso me gustó mucho. Y ahí juntamos la pega un poco de todo y se hizo el diagnóstico, como le contaba a Sebastián el otro día, de que tenía que avanzarse a una voluntad de poder directa que se traducía en tomar la municipalidad de Viña del Mar. No resistía a otro periodo de la UDI principalmente, porque el abandono de las comunidades era absolutamente severo. Hay una agresividad en términos de la mafia inmobiliaria y de otras cuantas más, que ya no aguantaba más un próximo periodo, por lo tanto era muy necesario tener un proyecto que fuera riguroso, que fuera responsable. Entonces las comisiones del gobierno local de Viña del Mar se pusieron a trabajar en la elaboración de un programa de identificación de nudos críticos, de un diagnóstico sectorizado, y así se empezó a avanzar. Y en ese sentido a mí también me gusta decir que yo no era la primera que era la candidata, digamos. Había otra compañera que por otras razones no pudo estar y yo tomé la posta. Así que si tú me preguntas quién es Macarena y cómo se destapó en lo público, bueno, no es más que eso. Y no pretendo ser más que eso. Una joven que de hecho nací en Recreo, en París, y que por diferentes circunstancias de la vida se fue dando a este lugar y al final me siento un poco arrojada al destino, como hay muchos compañeros, muchas compañeras, la familia, finalmente te dan el valor porque hay que tener harto coraje para hacer esto, no solamente porque los desafíos venideros y las amenazas son tremendas, sino también porque es doloroso en términos personales, muy doloroso. Uno deja no sé, en el fondo te posterga un montón de sueños que tienes, pero una vez que sales y que comienza todo de alguna manera a funcionar y las personas se empiezan a acercar, a pesar de que hay una sospecha tremenda, un agotamiento institucional que hace agua, pero por todos lados, desde lo local hasta lo nacional, y las personas de diferentes lugares, porque esta campaña, insisto, trasciende Revolución Democrática, se empiezan a acercar personas que han estado 25 años esperando la regularización de sus terrenos, personas que pasan frío, que la pasan mal, ambulantes que de alguna manera les roban su mercadería, que los corretean, personas que viven mal, adultos mayores que están, no sé, aisladas en sus casas porque no están las condiciones para poder salir, o familias que tienen algún nieto o una hija con algún tipo de discapacidad y hay abuelos, abuelas que siguen siendo cuidadores y que tienen más de 80 años y que todavía creen y te dicen, ¿sabe qué, mijita? Gracias por llegar, por entender lo que le estoy diciendo, porque todavía tengo esperanza cuando eso ocurre. Tú sentías y ¿sabéis qué? Todo vale la pena, todo. Y es muy emocionante. Han sido semanas de mucho trabajo y creo que lo más impactante es eso, como decir, chuta, somos súper privilegiados de nuestras condiciones de vida y hay gente que vive muy mal, que todavía tiene esperanza en hacerlo. Y ahí tú decís, bueno, hay gente que ha dado su vida por esto, hay gente que ha dado su cuerpo, ¿no? Que ha salido mutilada en este proceso y uno dice, bueno, uno va a tener que poner de lo suyo, poner los afectos, poner sus conocimientos a disposición
de algo que te pueda superar a ti mismo como persona. Y esa es un poco la llegada de la candidata, ¿no? Sí. Oye, bueno, siento que te emocionaste un poco, Macarena. Y es que es muy emocionante, ha sido un proceso muy lindo, muy gratificante por muchos lados. Me imagino. Siempre, bueno, ese igual representa un poco del espíritu al servicio público, ¿no? Es Sí. como esa fuerza que nace del interior para defender tu idea y transformarla en políticas públicas. Oye, chiquillo, solamente decirles que nos vamos a tener que ir a un pequeño corte musical en la radio extremo, ¿cierto? La 96.1 FM del dial. Están escuchando acá la esquina del 6 en el programa número 30. Por este lado está Jaime en el micrófono y por el otro lado está Sebastián y con la invitada especial de esta semana que es Macarena Ripamonti. Vamos a esta pausa musical y a la vuelta seguimos conversando. Estamos de vuelta acá en la esquina del 6 a través de Radio Extremo, la 96.1 FM del dial. Están escuchando acá el podcast radial que hacemos por este lado Jaime, por el otro lado Sebastián, que es la esquina del 6. Es el programa número 30 ya. Y hoy con la grata compañía de Macarena Ripamonti, licenciada en Ciencias Jurídicas, candidata por el Frente Amplio y Revolución Democrática acá al municipio de Viña del Mar. Macarena, entrando un poco ya a preguntas que tienen que ver con tu postulación, ¿cierto?, al municipio de Viña del Mar. Quería partir con esto de que, bueno, el año recién pasado y este presente, hemos sido testigos ya en la región y también en el país de eventos que se han tornado, o que han tornado en realidad la estabilidad de la ciudad en algo más bien como líquido, ¿cierto? Generando como mucha incertidumbre en la ciudadanía. Hablamos del estallido social, ¿cierto? Más esta pandemia que nos ha golpeado fuerte este año. Y en este contexto que es bastante difícil, y con una ciudadanía que podríamos llamar más activa y más pendiente de los procesos políticos, ¿qué crees tú
que debiera ser como la primera prioridad para Viña del Mar en estos próximos años? ¿Podría ser la cuestión social, lo económico, la salud? ¿Cuál sería tu idea? Sí, creo que uno de los problemas más grandes es justamente establecer un sistema de priorización en el cual justamente no sea yo quien lo decida. Como primero que todo eso. Me parece que justamente determinar un sistema de prioridades cuando las carencias son tantas y que eso dependa de la voluntad de unos pocos, a mí me parece un problema y justamente me parece que ese ha sido el diagnóstico que hemos levantado. La priorización, la forma en cómo se elaboran las políticas públicas al margen de las personas es un problema. Pero en términos personales, si tú me preguntas a mí qué es donde creo que hay que partir, creo que hay que postergar un poco las obras públicas que sean de carácter ambicioso. Si bien Viña del Mar ha tenido un avance restringido en materia de obras públicas, creo que el enfoque tiene que estar en lo social. Tiene que estar en lo social porque hoy día las personas están viviendo de manera muy precaria, muy precaria. El sistema de atención de salud APS es muy precario. Hay familiares que tienen que levantarse muy temprano para ir a pedir una hora al CEFAM y muchas veces las pierden porque, no sé, solo hay 30, 20 cupos, adultos mayores que, como te digo, viven en condiciones de aislamiento, hay condiciones de violencia, desde el 2000, o sea, desde el 18 de octubre en adelante, un aumento sustantivo en la toma de terrenos que ha hecho que la convivencia en los barrios sea más compleja. En materia de educación, el despoblamiento con el Sistema Nacional de Educación es un problema y hay un abandono creciente en los programas y en la formación de los niños, niñas y adolescentes. Y ese espacio no solamente es de formación, digamos, académica, sino que también tiene que ver con una formación valórica, con una formación de prevención de la salud también. Entonces creo que todo de alguna manera da vuelta en cuatro ejes que se relacionan primero que todo con la salud, luego con la educación, luego con lo que hemos denominado como derecho a la ciudad y luego con la cultura y el deporte, que los tomo como un mismo eje y que creo que se transforma en el bálsamo que hace coordinar estos tres ejes anteriores. No podemos pensar en derecho a la ciudad si es que, no sé, estoy pensando en Forestal, la farmacia Humada que está en la entrada de Forestal, es la única que hay hasta arriba, no sé, hasta Felipe Camiroaga, hasta Parcela 11, hasta Leonardo Farca, de Puerto Aysén en adelante, no hay ninguna farmacia, no hay ninguna farmacia, ni una, no hay ninguna farmacia en Forestal. Y eso me parece que es mucho más urgente. Jaime, creo que tú, ahí se va, sonaba extraño el audio. Creo que eso no puede ser. No puede ser que haya personas que tengan alguna emergencia y que no tengan ninguna farmacia. Y entendiendo que con la nueva ley de fármacos, la farmacia no es solo un espacio de compra de medicamentos, sino también es un espacio donde hay información, donde uno puede pedir algún diagnóstico en algunos términos de alguna enfermedad que no sea compleja. Entonces, creo que hay que trabajar con el APS para poder llevarlo a los barrios y tener un enfoque preventivo. No puede ser que tratemos a las personas cuando tienen un shock en un índice de glicemia, cuando entendemos que la diabetes es una de las enfermedades que más nos azota como comuna. Esperar a que, no sé, los adultos crezcan con obesidad sin no hacer nada antes en materia de educación. Y para mí eso es vital. Nosotros conocemos mucha experiencia de personas que hoy día están viviendo en condiciones indignas, que están pasando hambre, que están pasando frío, y creo que ahí tiene que estar la prioridad de la ciudad. Sí, va a haber un momento de obras públicas y es algo que puede correr en paralelo, pero al menos mi enfoque está ahí. Si no vamos a caer en la misma trampa estética, ¿no? De enfocarnos en un solo eje de la ciudad, que es el transporte, y no el transporte a pie, imagínate, el transporte, el mejoramiento del transporte de vehículos. Entonces, lo que tenemos que hacer es de verdad pensar en el transporte de las personas y en el derecho a la ciudad desde otros enfoques. Yo creo que hay grandes amenazas ahí, como lo decía antes, el carácter intensivo de la mafia inmobiliaria. Creo que es una de las más grandes amenazas que tenemos que sortear como ciudad. Hoy día poder hacer cartografías para determinar el suelo de nuestra ciudad y poder hacer planes ambiciosos para poder dar una solución no solo habitacional, no solo de un techo, sino de un barrio completo a personas que hoy día no lo tienen. Creo que ahí están personalmente mis intereses, ¿no? Lo que necesito que sea más urgente y por lo demás
nosotras vamos a recibir, en el caso de que sea así, una municipalidad en pandemia. Porque si es que seguimos así, como nos damos cuenta, hoy día, claro, se están abriendo los locales, se están abriendo los moles, pero los 4 moles que tenemos pegados, hay que decirlo. Pero eventualmente luego va a llegar el frío, después de mayo, y el COVID, no sé si es que dentro de un año más tengamos una vacuna disponible en todos los consultorios del país, digamos. Entonces, Maca, disculpa. Maca, qué buena, interesante esa idea de la cartografía de los paños de terreno de la ciudad de Viña del Mar, entendiendo que estos mismos terrenos que a veces se ven como baldíos y que están de alguna forma esperando la especulación inmobiliaria, Exacto. parece una gran idea para de alguna forma transparentar quiénes están detrás y quiénes están haciendo toda esta movida inmobiliaria. Pero me interesa también preguntarte, veo que tienen su, bueno, tu propuesta tiene grandes ideas motores que has descrito, pero ¿cómo se va construyendo esta propuesta con la ciudadanía, con la gente que te va como apoyando? ¿Cómo es ese proceso? ¿Ya? Mm. Porque va a hablar mucho de lo que va a ser posterior, ¿ya? O sea, si es que tienes la posibilidad de asumir el cargo, me imagino que ese mismo ejercicio ciudadano va a ser el que va a poner en práctica en la ciudad. Si nos pudieras explicar un poco eso. Sí, es importante lo que dices porque nuevamente el título de la canción se llama Participación Ciudadana y eso no porque suena romántico, para nada, no porque suene sexy, sino que porque creemos que es uno de los gritos principales del 18 de octubre. No hay un lugar para la ciudadanía dentro de lo público y menos de las políticas públicas. No existe. Y yo creo que eso ha provocado desafección, ha provocado que el modelo agua haga agua por todos lados y por lo tanto, cuando hablamos de nunca más y las personas eh, o políticas públicas de segundo orden, cuando ponemos esos títulos tenemos que, creo, comenzar a practicarlos desde ya. Por lo tanto, era absolutamente una contradicción llegar con un programa, un mamotreto de 1000 páginas, elaborada por expertos y expertas respecto de cómo queremos o de cuáles van a ser las políticas para el derecho a la ciudad o cuáles van a ser las políticas en materia de salud y APS. Por lo tanto, formamos grupos de trabajo. Insisto en que este proyecto supera Revolución Democrática y supera el Frente Amplio, por lo tanto, hay equipos de trabajo, por ejemplo, en donde está salud, donde hay médicos, médicas APS que se han dedicado toda su vida a trabajar en APS con otro tipo de enfoque y que conocen de los asuntos. Trabajamos también con personas de la Universidad de Santa María que son expertos en procesos, que la idea es optimizar con el mismo dinero, los 6.500 millones que tenemos de recursos dependientes, poder generar eficiencia, ¿no? Eficacia con los mismos recursos. Pero también están trabajando usuarios del servicio público. Por ejemplo, adultas mayores que todos los meses tienen que ir a buscar su leche y su remedio. Entonces también esa experiencia es vital y también profesores y profesoras en materia de salud porque tenemos que pensar también programas con enfoque preventivo que se vinculan esencialmente con la educación. Entonces, esos equipos de trabajo que se reúnen bajo los 4 ejes que te denominé antes, que es salud, educación, derecho a la ciudad y después cultura y deporte, están trabajando al día de hoy y lo que se está formando es una base de proyecto, que es un material tentativo bien riguroso, que no solo tiene las ideas, ¿no? Los grandes motores, como los mencionaste tú, sino que también pretende factibilizar, decir, esto sale cuánto y a cuántos años, cuáles son las probabilidades, los escenarios para poder implementar esto. Porque tampoco podemos llegar a jugar con las expectativas de las personas. Entonces, esos equipos están haciendo ese trabajo. Y la idea es que después del 29 toda esa base de proyectos se pueda trabajar junto con la comunidad en una metodología participativa. Y es complejo porque tú te imaginas que todas esas metodologías para que tengan un universo representativo, etcétera, tienen que ser rigurosas y cuestan mucho trabajo humano, pero estas personas están dispuestas a hacerlo porque no podemos pensar
políticas de salud sin las personas que ocupan la salud. Eso es lo que nosotros hemos identificado que genera no solo malestar porque no participas, sino que porque cuando te llega la política pública no tiene sentido para ti porque no te es útil, no te es eficiente. Y eso en todo orden de cosas, desde las canchas que se establecen en un barrio cuando te las ponen en un lugar que no tiene nada que ver, hasta un proyecto de integración social que es armado arriba del único espacio verde o de arriba de una plaza que es la única que existe en un barrio, por ejemplo, en donde ahí se empiezan a enfrentar comunidades, a enfrentar intereses de manera innecesaria por no preguntarle a nadie y elaborar políticas públicas dentro de una oficina por expertos con hartos magíster en una oficina 4x4. Eso es un problema. Y nosotros nos paramos desde allí. Entonces no podíamos hablar nunca más sin la gente y hacer un programa de la misma forma. Por lo mismo es el trabajo que estamos realizando y que esperamos poder llevar a cabo ya en la calle después del 29. Oye, Macarena, y dentro de su programa, llevándolo a un enfoque más de participación pública, ¿han pensado algún tipo de metodología que sea de representación directa, que es algo que se ha estado conversando bastante en este último tiempo? Sí, por supuesto. O sea, primero hay que hacer una mención. Nosotros vamos a estar en una municipalidad, en el caso de que lleguemos a hacerlo, y eso significa regirte por un, valga la redundancia, régimen de derecho público. Y en ese sentido, tú sabes que los instrumentos de gestión municipal y las normas que caen encima de nuestra cabeza son esencialmente no flexibles y no son tan ambiciosas. Hoy día yo creo que tenemos un problema en nuestra regulación municipal y creo que es algo que se va a tener que ver en la nueva constitución. Sin embargo, hay márgenes siempre. Sin duda que hay que hacer una revisión completa de todos los instrumentos de gestión municipal, del plan de desarrollo comunal, del plan de recursos humanos, el plan regular comunal, el plan de seguridad pública del año 2016 y por supuesto el presupuesto. Y cada uno de esos instrumentos de gestión tiene instancias participativas absolutamente insuficientes, hay que decirlo. A mí me molesta cuando dicen, no, vamos a hacer el plan de desarrollo comunal cuando la evidencia te está diciendo que un plan regulador, por ejemplo, está demorando un promedio de 7 años en formarse y que las instancias como la evaluación estratégica, qué sé yo, son insignificantes. O sea, no insignificantes, siempre hay una significación importante, simbólica en la participación y en el agenciamiento popular, pero insignificante en términos de impacto en la política pública. ¿Sí? ¿Me estoy explicando bien? Por lo tanto, hay que tratar de jugar con lo que tenemos, que son las herramientas que tenemos dentro de la legalidad, pero siempre creo que se puede ir mucho más allá. Y en ese caso hemos pensado varias cosas en diferentes agendas. Pero, por ejemplo, estoy pensando, hay modelos muy interesantes en modelos comparados como el español para la representación y porque también uno de nuestros lemas es la inclusión. Y la inclusión significa no tener una oficina de la discapacidad sectorial, una política sectorial o una política sectorial en términos de diversidad sexual, por ejemplo, así como tener la oficina, no. Esto tiene que impregnar cada política pública, cada eje del que nosotros estemos trabajando. Y para eso, por ejemplo, para promover la inclusión, habíamos pensado que hay formas de participación comunitaria, así como tipo COSOC, pero quizás de representantes que tengan algún tipo de discapacidad física o intelectual, por ejemplo, para que ellos puedan participar de SECPLA, ¿cachai? Nosotros tenemos una ley que promueve la inclusión de personas en situación de discapacidad, pero sigue siendo insuficiente, a pesar de que esta municipalidad la incumple, hay que decirlo, pero hay que tener organismos que puedan participar dentro de la elaboración de políticas públicas, por ejemplo, que incorpore un enfoque de personas en situación de discapacidad. A aumentar la toma de decisiones o considerar en términos de voluntad política, porque la ley no te lo exige, lo que se desarrolla a través de los COSOC, por ejemplo. A pesar de que sabemos que hay prácticas en los COSOC que también no se relacionan mucho con esto que queremos hacer. A ver, voy a tratar de ser explícita con lo que digo. Un modelo de participación, a diferencia de un modelo de servicios en la cual se ve a una persona como un cliente, supone, primero que todo, algo que se llama la entrega de poder. Cuando uno entrega el poder decisorio a las comunidades, cualquiera de estas que sea, lo que está haciendo es ceder poder. Y eso nunca es romántico. Y podemos tener las mejores leyes, hoy día no las tenemos, por supuesto, pero podemos tener las mayores leyes, la mayor voluntad política, pero eso supone no solo el discurso de participar junto con las personas, sino
entregarles poder decisorio y además acompañarlas con herramientas. Porque no me sirve nada entregar, por ejemplo, el poder decisorio o la participación de algún comité de vivienda, estoy diciendo un ejemplo cualquiera, si es que ese comité de vivienda, por ejemplo, tiene prácticas que van en contra de lo que nosotros promovemos, como por ejemplo inundando o boicoteando a otro comité de vivienda. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Cuando uno, ¿se entiende? Sí, perfecto. Tantos años de clientelismo ha generado que las relaciones sociales se den de una manera determinada. Entonces, cuando uno llega con un modelo totalmente radical a decir, oye, vamos a participar, vamos a ceder poder, también hay que entregar las herramientas para que pueda ser gestionado. Por ejemplo, otro ejemplo, no podemos hablar de presupuestos participativos si que sabemos que las comunidades no van a tener la capacidad para hacer las rendiciones de manera correcta y luego nunca más van a poder postular uno. ¿Te das cuenta? Hay que acompañarlo con herramientas y eso no es en ningún caso romántico ni bonito. Quizás suene bonito, pero es súper complejo. Entonces, si tú me dices, oye, ¿están pensando mecanismos de democracia más directa? Por supuesto que sí, pero te lo digo que tienen que ser muy bien evaluados y además tienen que ser instaurados con acompañamiento y con gestión de capacidades, no desde el embrutecimiento, no diciéndole, mira, comunidad, yo te vengo a enseñar, para nada, tiene que ser en una lógica horizontal en donde nosotros también aprendamos de las prácticas que tienen y de los saberes que tienen las comunidades, pero tiene que ser para que no se quede solo en la política de papel, decir, mira, hicimos un consejo con personas en situación de discapacidad que hoy día influye en la producción de políticas públicas, que sea súper lindo desde la página de la municipalidad, pero que la vía tenga algún impacto. ¿Te das cuenta? Ese es el desafío. Hay muchos ejemplos de formas de participación más directa que incluso se han hecho en Chile en materia municipal, pero cuando uno se va a ver los índices de eficacia o los índices de cumplimiento de ciertos programas, ahí es cuando nos caemos. Entonces, para poder pensar en estos mecanismos, mi respuesta es, los tenemos considerados, hay que evaluarlos, tienen que ir acompañados de entrega de herramientas, porque si no van a quedar muy bonitos en el papel, pero el día de mañana van a tener índices de cumplimiento insuficientes y las personas van a estar ahí eventualmente calentando el asiento y no siendo consideradas realmente, válidamente, con validez, digamos, real. Bueno, estamos acá conversando con Macarena Ripamonti. Ella es candidata por el Frente Amplio y Revolución Democrática al municipio de Viña del Mar. Y ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y a la vuelta vamos a seguir conversando con ella y con Sebastián, por supuesto.
estamos de vuelta acá en la esquina del 6 a través de la Radio Extremo, la 96.1 FM del dial. Hoy nos acompaña Macarena Ripamonti, licenciada en Ciencias Jurídicas, candidata por el Frente Amplio y Revolución Democrática al municipio de Viña del Mar. Sebastián me comentaba antes por interno que quería hacerte algunas preguntas, así que dale, Seba. Recordarles sí que ya estamos en el último bloque, así que vamos ahí a tratar de cerrar algunas ideas para ser un poquito más conciso y no alcance el tiempo. Dale, Seba. Eh, Macarena, te voy a hacer una pregunta un poco compleja, A ver. complicada. Así que, en base a tu experiencia, por lo que escuché trabajando en el Congreso, viendo el tema de las Fuerzas Armadas, y es algo que no se toca mucho, y acá en la ciudad de Viña del Mar, Valparaíso, tenemos una fuerte presencia de instalaciones de la Armada. Sabemos que es aunque no son deliberantes, sabemos que muchas veces manifiestan ciertas posiciones, ¿ya? Y en ese sentido, también otro elemento, cuando fue la votación del proceso constituyente de la ciudad de Viña del Mar, dentro de todos los sectores que está dividido para poder votar, hay un sector que el rechazo tuvo alta votación, y eso es en el sector de Reñaca Bajo. Se podría de alguna forma inferir que los otros sectores están por un proceso mucho más progresista, en el sentido de lograr mejoras con este proceso, ¿ya? No sé si podríamos hablar de un proceso en paralelo con lo municipal. Eso lo va a decir de alguna forma la elección de abril. Pero en ese sentido, si hay un grupo fuertemente conservador con el tema de constituyente, uno podría entender que podría pasar algo similar en el tema municipal. Y en ese sentido, estas relaciones, esta presencia, y hay que tocarlo, obviamente, porque no puede ser que se quede un poco debajo de la sombra, hay que transparentarlo. ¿Cómo evalúas de alguna forma o cómo has pensado mantener esta relación con ciertos sectores conservadores de la ciudad que en este caso se manifiestan fuertemente en el sector de Reñaca, y en la cual también la Municipalidad de Viña del Mar actualmente tiene una relación prácticamente de trato de tú a tú con ese sector, porque tiene una corporación bastante fuerte, y en la cual la municipalidad muchas veces tiene que hacer reuniones presenciales con ellos, porque tienen influencia, tienen redes, y podría ser una piedra en el zapato también para tu propia gestión. ¿Cómo has visualizado esto? Primero que todo, la piedra en el zapato va a ser esa y muchas más, digamos, como hay muchas personas que se van a oponer a un proyecto transformador, y ese es un hecho. Pero el punto es el siguiente: ¿cómo vamos a convivir con esa situación? Y yo creo que justamente conviviendo. Eh, Siempre hay que comprender, y yo al menos desde ese lugar me paro, de que van a haber personas que tienen una experiencia, una vida, dolores, memorias colectivas muy distintas a las tuyas. Y podemos dedicarnos a criticarnos y a desmentir nuestra experiencia sin mucho que obtener en esa discusión, más bien que una afrenta nerviosa con una persona que es totalmente opuesta a ti, o bien comprender que va a tener que construir una relación inevitable. Y cuando me refiero a inevitable es que me rehúso a pensar que hay que pasar por encima de las personas cualquiera que sea, o excluirlas. En el fondo hacer lo mismo que han hecho con nosotros mucho tiempo, con las personas que de alguna manera, mujeres, niñas, niños y adolescentes, poblaciones migrantes, y por supuesto poblaciones originarias o indígenas. Solo para dar ejemplo, creo que hay poblaciones excluidas, y que creo que si nosotros estamos con una voluntad de poder, quizás con la idea de proponer una hegemonía distinta, una idea, una práctica, una ética de trabajo distinta, supone no hacer lo mismo con el resto, ¿cierto? No excluirlo, y no querer que se vayan, porque eso no va a suceder nunca. Entonces, en ese sentido, yo soy de aquellas que propone una convivencia. Creo que
que se tienen que abrir, que la municipalidad tiene que estar abierta y que tiene que trabajar para todas las personas con un enfoque que se tome en consideración de manera general. Cuando yo hablaba de este sistema de priorizaciones, que es por dónde vamos a partir, porque el abandono y los desafíos que hay son gigantescos y suponen un trabajo de muchos años que va a superar con creces el trabajo que podamos hacer si en el caso de que ganemos nosotras. Supone que ellos participen también. Yo creo que una forma de que comprendan, hay muchas de esas personas que no conocen la realidad de Viña del Mar, que no conocen los niveles de pobreza que hay en Viña del Mar. Y creo que incluir a esas comunidades y poder mostrarles y que participen a través de una consulta comunal, de un plebiscito, de las herramientas venideras que sean, posibles, por cierto, tienen que participar y tienen que ser parte en algún momento para romper la barrera de la segregación, para romper la barrera del no reconocimiento en el otro, de vivir en mundos totalmente paralelos en términos de servicio, en términos de estética, todo, porque sabemos que hay 2 o 3 viñas del mar distintas. Creo que esas personas también tienen que ser incluidas y no supone pasar por encima de ellas. Yo creo que el diálogo tiene que estar permanentemente abierto. Y las puertas tienen que estar abiertas para todas las personas, sin distinción. Y en ese sentido, las amenazas van a ser muy grandes, no solamente por las personas que eventualmente votaron rechazo, sino que hay mafias que ni siquiera tienen su domicilio en Viña del Mar, digamos, que están en Santiago, que están en otro lado y que tienen su base de operaciones aquí. Como decían antes, la especulación con los terrenos y que se relaciona directamente con la recaudación de impuestos territoriales y los permisos de obra municipal, y así es un conjunto de cosas que generan mucho daño en la ciudad. O no daño, sino que más bien beneficios muy pequeños y acotados para un sector determinado van a poner bajo amenaza cualquier gestión que pretenda ser transformadora, cualquiera. Macarena, un poco con lo que te había preguntado antes y lo que tú vuelvas a reafirmar ahora con el tema de la participación ciudadana. Hay una demanda de parte de la ciudadanía estos últimos meses que tiene que ver con la transmisión de las reuniones del Consejo Municipal. Cuestión que costó bastante. Según tu mirada, ¿estas reuniones necesitan ser transparentes? ¿Te interesa dar esta herramienta para que la gente pueda estar informada y obviamente en los territorios, en las bases, puedan estar informadas y hacerlo, digamos, participativo? Mira, la transparencia y la gestión transparente es parte de los ejes que superan estos programas y que son parte de las medidas inmediatas, que son otros 4 puntos. Pero transmitir en vivo los consejos municipales es algo muy básico, es básico, o sea, no podemos pretender que eso sea lo único. Primero que todo, y lo digo desde ya, el consejo municipal tiene que sesionar en una habitación que permita las audiencias públicas, no en una sala de 4x4. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de conocer el consejo municipal. ¿Cuántas personas, además de los concejales y de la alcaldesa, caben allí? ¿Cuántas personas? Muy poco las personas que pueden Ya, ingresar. eso debería ser público, deberían poder entrar personas, muchísimas personas, tal como ocurre en el Congreso Nacional, donde la ciudadanía pueda ir a instalarse a ver el debate público y participar desde allí mismo. Eso es un concepto básico de la democracia, creo yo. Pero no solo eso, las audiencias públicas. Hoy día en cada territorio, disculpa, que hemos conocido, es el mismo relato. Nos hemos encontrado con una pared. No hay posibilidad de poder llegar a la alcaldesa, no hay posibilidad de llegar a su equipo. Con suerte nos recibe algún secretario, una secretaria, para decirnos que no hay tiempo, que no nos van a poder recibir. Entonces, las audiencias públicas, mínimo una vez a la semana para ir desapretando la agenda. Hay muchas personas que necesitan explicar lo que está pasando en sus barrios, en sus casas, de manifestar sus necesidades, y un alcalde tiene que estar al servicio de eso. Entonces, en materia de transparencia, por supuesto, arreglar esa página web y exceder lo que dice la ley, o sea, en términos de transparencia activa, poder superarla con creces y tratar de subir todos los actos administrativos, intentar evitar la acumulación de papeles y tener oficinas digitales donde la gente pueda hacer sus consultas y poder hacer derivaciones por medio de lo digital para que no tengan que, insisto de nuevo, pegarse el pique para que les cierren la puerta en la cara. Yo creo que las personas podrían perfectamente pedir audiencia y agendar audiencias en
en una página digital de la municipalidad. Creo que ese es el avance necesario e inevitable, además de permanentemente estar dando cuenta. No puede ser que la ley te pida que una vez al año des cuenta de tu gestión. La cuenta tiene que ser, no sé, una vez al mes de lo que está ocurriendo. Hemos visto cómo la sociedad ha cambiado, que estamos hiperconectadas, hipercomunicadas. Una municipalidad con los recursos que tiene puede tener perfectamente la capacidad de generar cápsulas informativas sobre los avances de las obras públicas, sobre la entrega de permisos de obra, sobre las generaciones y participación con la comunidad, sobre los conflictos que están ocurriendo, sobre los avances, permanentemente. Eso es, creo yo, una idea básica absolutamente promovible y una promesa que se puede cumplir y que se tiene que cumplir, sin duda. Ok. Bueno, ahí estaban escuchando a Macarena Ripamonti. Ella es candidata por el Frente Amplio y Revolución Democrática del municipio de Viña del Mar. Y decirles a todos que, bueno, ya estamos cerrando el programa. Ha sido un agrado conversar con ambos, con Sebastián y con Macarena. Pero antes de despedirnos, me gustaría pedirles a ambos ya unas últimas palabras de despedida. Sebastián. Bueno, como todas las semanas, agradecer a Radio Extremo la oportunidad de seguir manteniendo este programa, también a la gente que nos escucha, que se interesa por estos temas ciudadanos. Bueno, las transformaciones de esta ciudad en particular son súper necesarias. Hay que escuchar distintas voces que están proponiendo cosas distintas, nuevas. Creo que es necesario para reoxigenar de alguna forma nuestra política comunal, que es el gran problema que tenemos hoy en día, que no, la ciudad se atascó de alguna forma en las atenciones públicas que ellas mismas tienen, las mismas atribuciones en los territorios. Vemos un montón de problemas y un montón de dilemas. Vemos cómo la planificación urbana ya prácticamente está haciendo agua en nuestra ciudad, y un montón de problemas o factores que van asociados a ellos. Así que, bueno, esta es una ventana, una pequeña ventanita de diálogo que hemos sostenido aquí con Jaime, y bueno, agradecerle a Macarena también la disposición a entrar en esta entrevista, que puede ser un poco extensa en su dinámica, pero que puede servir para aquellas personas que quieran saber un poco más de esta idea que tú estás planteando, que son personas que están con este pensamiento crítico, que es tan importante hoy en día, porque hay un gran cuestionamiento a las fuerzas políticas en general, ¿ya? En general. Y bueno, el gran dilema es tratar de reencantar en esta misma función de dar las soluciones a los problemas actuales de nuestra comuna. Así que eso, por mi lado, Jaime. Ya, pues Sebastián, Macarena, bueno, queríamos regalarte estos últimos 2 minutitos para que te pudieras explayar y cerrar un poco los puntos de todos estos puntos que nos conversado en el programa y que vendrían a formar parte de tu programa como gestora municipal, ¿cierto? Como candidata al municipio. Macarena, te damos ese tiempo disponible para que hables con la comunidad. Gracias, Eva y Jaime. Bueno, primero que todo agradecerle a Nueva Aurora Medios por la invitación. Me gusta dar las primeras palabras de agradecimiento a las personas que están trabajando al lado mío. Yo soy solamente, insisto, me represento más que lo que represento a mí como persona. Hay muchísimas personas que en este momento están trabajando por un proyecto transformador. Esto no se trata de mí, sino más bien hay un colectivo atrás. Y justamente por eso difiero. Creo que el desafío no está en reencantar, sino el desafío está en poder entregar herramientas para invitar a las personas a trabajar. Y eso supone un paradigma completamente distinto, que es: yo no soy superhéroe, sino que necesito de la ayuda de todos, y para eso necesito entregar capacidad a las personas y ofrecer trabajo. No este trabajo más bien de contrato y de remunerado a través de un servicio público, por favor, no quiero decir eso, sino que llegó el momento, y yo creo que nos dimos cuenta hace un año atrás, que esta desafección que existe con los líderes políticos, con los políticos y políticas profesionales, tiene que ver también con un poquito de responsabilidad de nosotras,
de entender que lo público no nos correspondía a nosotros y que alguien estaba haciendo el trabajo en nuestro nombre. Y eso ya no tiene ningún sentido para la ciudadanía. Por lo mismo, creo que el trabajo es de todos y de todas nosotras. Y eso supone pasar del asiento de atrás al asiento de adelante. No sabemos manejar. Las personas comunes y corrientes que no dedicaban ningún espacio de su vida a lo público, que iban del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, se dieron cuenta que van a tener que determinar un ratito de su vida, del poco tiempo de su vida, para trabajar en lo público. Y eso supone una ética distinta. Supone entender que lo que yo hago es significativo para la vida de los demás y que lo que yo dejo de hacer también. Y lo que le pasa al resto también es significativo para nuestra vida. La pandemia nos ha mostrado eso, que parece que el ráscate por tus propias uñas y esfuérzate no tenía mucho sentido. Entonces creo que vivimos en comunidad y hoy día necesitamos a la comunidad para nuestro desarrollo personal, pero también el desarrollo de nuestras hijas, de nuestros hijos, el día de mañana. Los desafíos son abrumadores, no solo en términos de gestión, no solo en términos de una elección y todo lo que acompaña estos procesos políticos populares, sino porque hay amenazas grandes. Y esto no solo depende de ganar la elección en Viña del Mar, no solo depende de lo que Viña del Mar puede hacer, de lo que Chile puede hacer, de lo que este mundo puede hacer, sino que de lo que nosotros como personas individuales estamos dispuestos y dispuestas a hacer. Y hoy día, si hay gente que está saliendo a la primera línea, reventándose por un otro, creo que a todos nos corresponde también hacer algo un poco más. Bueno, estábamos escuchando ahí a Macarena cerrando ya su último punto y se nos cayó un poco la grabación, tuvimos un desperfecto técnico, pero medio pobre pero honrado, dijo José. Macarena, para que cierres tu punto, pues. Eso, chiquillo, para dejarlos ir. Eso, la invitación es a poder ser parte de un proyecto colectivo, de trabajar. Todos tenemos saberes, ideas y un trabajo, alguna profesión, algún oficio desde el cual podemos aportar a la comunidad. Y yo creo que ahí está la luz y la esperanza de todo esto, de entender que no van a haber superhéroes y que tenemos que tomarnos en serio que el éxito de nuestra ciudad, el éxito de nuestros barrios depende también de nosotras. Y eso, quienes quieran unirse con los chiquillos, están los números de teléfono, quienes quieran participar en la creación del programa, trabajar. Hay cientos de personas anónimas que están soportando el peso de esta campaña y les dejo un beso muy grande a ellas también, a ellos que están, de hecho, ahora mismo trabajando para que esto resulte. Así que, y si no resulta, hay que seguir trabajando, porque no podemos perdernos, pues. Creo que eso nos costó tanto encontrarnos que no nos perdamos, pero no nos perdamos en serio. Y que no solo nos unan las candidaturas y los proyectos de elección popular, sino que el trabajo continúe como ha sido siempre y ocupar estos espacios de popularización para seguir motivando. Eso. Gracias, chiquillos. No, pues gracias a ti por acompañarnos esta semana en esta nueva edición de la Esquina del 6. Decirles a todos que ya terminamos el programa. Felices de compartir esta sesión con Macarena y con Sebastián, por supuesto. Así es que nos vamos a estar viendo en una nueva edición de la Esquina del 6, este podcast radial a través de la Radio Extremo, la 96.1 FM del dial. Y recordarles sus medios. Pueden buscarnos a ellos en su página www.radioextremo.cl, en su Facebook Extremo Comunitaria. Y a nosotros siempre subiendo este programa a la radio, que pasa los días domingos a eso de las 12 del día, pero nosotros estamos subiendo el programa a las redes sociales al otro día, el día lunes, tipín 10 de la mañana, 11 de la mañana, ya estamos subiéndolo a través de nuestros canales de YouTube y Spotify, Nueva Aurora Medios, la Esquina del 6. Hasta una nueva edición de programa. Nos vemos. Chao Macarena, chao Sebastián. Chao, chao, que les vaya bien. Chao, chao.